Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo video de este curso de RAS. En este video vamos a ver los fundamentos de RAS. En este video vamos a aprender ya sobre los variables, en este caso los tipos de datos, cómo trabajar con los tipos de datos, cadena de caracteres y también veremos estructuras de control, como por ejemplo trabajar con condiciones if-else. En este caso hay una nueva estructura que es match en RAS, que es similar a switch y case en otros lenguajes de programación. También veremos cómo trabajar con los bucles. En este caso, el bucle loop, el bucle while, el bucle for. Y también veremos cómo trabajar con funciones. Y aparte de eso, pondremos en práctica creando en este caso algunas aplicaciones básicas. Y también veremos cómo crear aplicaciones donde el usuario puede interactuar. En este caso, viendo cómo ingresar datos desde el teclado, luego procesarlo desde nuestra aplicación. También veremos conversión de tipos, en este caso cómo convertir entre tipos de datos. Y también veremos cómo nosotros podemos utilizar dependencias de tercero o en este caso los crates en ROS. Cómo nosotros podemos instalar crates para utilizarlo en nuestro proyecto. Empecemos viendo las variables o cómo se trabajan con las variables en este lenguaje de programación. Ahora vamos a pasar a ver las variables y la mutabilidad. El tema de las variables es fundamental en el lenguaje de programación o en cualquier lenguaje de programación, el cual nos va a ayudar a manipular los diferentes tipos de datos, como también por ejemplo nos va a ayudar a almacenar información, reutilizar esa información. Si nosotros repasamos un poco las variables son un espacio de memoria que se generan en la memoria RAM y nosotros podemos almacenar temporalmente ahí información y luego también podemos reutilizar mediante el programa esté en ejecución. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aprender a declarar las variables en ROS. Vamos a irnos a nuestro espacio de trabajo que era la carpeta curso ROS, donde teníamos dos proyectos hasta el momento. Aquí vamos a agregar un nuevo proyecto más. Entonces vamos a utilizar cargo, new, y vamos a crear una calculadora simple. Entonces simplemente voy a colocar calculadora. Entonces voy a crear el proyecto, voy a abrir este proyecto o voy a ingresar al proyecto calculadora y voy a abrir desde aquí mi Visual Studio Code. Entonces ahora simplemente nos vamos a ir aquí al código fuente, a main.src, y desde aquí nosotros vamos a empezar a ver las variables. Vamos a empezar a declarar, vamos a aprender a declarar las variables y vamos a aprender cómo utilizarlas. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a reiniciar nuestra extensión de RAS Analyzer y vamos a regresar por aquí. Ahora lo que podemos hacer es verificar si nuestro programa funciona correctamente. Voy a colocar aquí calculadora básica en RAS. Entonces, nosotros colocamos este mensaje y ahora voy a venir por aquí y voy a colocar cargo run. Entonces debería imprimir ya ese mensaje. Calculadora básica en RUS. Ya funciona correctamente. Voy a ocultar un poco esta parte donde está el explorador de archivos. Y aquí lo que vamos a hacer es aprender a declarar nuestra primera variable. Ahora, ¿cómo se declara una variable? La variable en RAS se declara utilizando la palabra reservada let. Luego de eso colocas el nombre de la variable. En este caso puede ser cualquier nombre. Ahora, la nomenclatura como utiliza RAS para declarar las variables es el snag case. En este caso colocamos el nombre y si separamos colocamos barra baja. En este caso vamos a declarar una variable X. Ahora nosotros podemos especificar el tipo de dato que va a almacenar, como también RAS puede inferir. Si nosotros especificamos, colocamos dos puntos y colocamos el tipo de dato. Si nosotros vamos a almacenar números enteros, utilizamos en este caso i de entero y aquí nosotros podemos utilizar diferentes tipos de datos. Por ejemplo, i32 es un entero de 32 bits. I64 es un entero de 64 bits y I8 es un entero de 8 bits. Y tenemos también el inside. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a colocar I32, colocamos igual y podemos asignar. O simplemente también podemos simplemente declarar una variable. Ya tenemos declarada una variable, ahora nosotros podemos asignar el valor, por ejemplo, 10. Si nosotros guardamos, aquí ya tenemos un warning. RAS nos dice que tenemos un warning. Si nosotros pasamos por aquí o colocamos el macro println
y imprimimos el valor de X. En este caso, para imprimir el valor de X, nosotros simplemente colocamos las llaves y en las llaves le decimos que se va a imprimir este valor de X. Si nosotros guardamos, como verás ahora, ya no nos aparece guarding porque nosotros ya estamos utilizando las variables o esta variable que acabamos de crear. Lo vamos a imprimir en este macro o con este macro. Entonces hasta aquí nosotros ya hemos declarado una variable sin asignar un valor y luego de eso estamos asignando. Ahora, cuando nosotros trabajamos con las variables en Rust, nosotros simplemente podemos asignar una vez un valor. Las variables en Rust son inmutables. ¿A qué se refiere con esto? En este caso simplemente podemos asignar una vez. Si por aquí abajo nosotros utilizamos esta variable y ahora le asignamos 20, aquí ya me va a marcar un error. Si yo paso a imprimir, aquí me dice que, en este caso me dice que no puedo asignar otro valor a esta variable porque las variables son inmutables. Esto significa que una vez que nosotros le asignamos un valor ya no se puede modificar. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente declarar una variable. ¿Y cómo hacemos para que una variable sea mutable? Para que una variable sea mutable nosotros podemos utilizar la palabra clave mut. En este caso colocamos let mut y con esto le estamos diciendo que esta variable x va a ser mutable. Entonces le asignamos el primer valor. Luego de eso podemos modificar el segundo valor. Ahora, si inicialmente nosotros ejecutamos, anteriormente solo imprimía 10, pero ahora imprime 20 más, porque ya aquí ya no hay un error. Como verás aquí, al momento de declarar la variable x, le estamos especificando el tipo de dato que va a almacenar, pero con Rust no es necesario. Rust puede inferir el tipo de dato. Cuando nosotros vamos a colocar, por ejemplo, ese tipo de dato, cuando nosotros queremos que una variable almacene un tipo específico. Por ejemplo, si nosotros aquí creamos esta variable x y no le colocamos i32, pero sí o sí ya tenemos que asignarle. Entonces aquí voy a colocar 10. Entonces, por ejemplo, esta parte yo ya lo podría borrar. Entonces ahora, en este caso, si nosotros colocamos directamente de esta forma, lo que va a hacer Rust es inferir. Ahora, para un número entero, lo que va a hacer es inferir que va a almacenar de tipo i32. En este caso, por ejemplo, aquí me muestra una anotación. Esta anotación nos está ayudando la extensión de Rust, nos está ayudando de forma visual. Esto yo no lo he escrito. Entonces tampoco nosotros podemos modificar o borrar, pero podemos deshabilitar. Entonces me está diciendo que como yo asigné 10, pues va a almacenar un tipo entero y por defecto va a inferir que es de tipo i32. Ahora, si queremos que sea de tipo i8, entonces tendremos que ser más específico, colocando i8. Si no le colocamos de esta forma, pues va a inferir que va a ser de i32. Ahora, los tipos flotantes, por ejemplo, 10.5, aquí me va a decir que va a ser de f64. Esté infiriendo que aquí vamos a almacenar un tipo flotante. Entonces podemos modificar también con otro tipo flotante. Ahora, otro caso que nosotros vamos a ver cuando vamos a estar trabajando con las variables en Rust es la redefinición de variables o el tema de shadowing. En este caso, el shadowing o la redefinición de variables es que nosotros podemos redefinir una variable con ese mismo nombre. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos la variable x. Entonces ya no le vamos a decir que va a ser mutable. Pero queremos redefinir esta variable x para que almacene 20.50. Entonces, nuevamente nosotros podemos utilizar la palabra reservada let y colocamos el mismo nombre y le asignamos otro valor. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? En este caso hemos definido la variable x, le hemos asignado su valor que es 10.5. Luego de eso estamos redefiniendo. En este caso estamos redefiniendo y en este caso, por ejemplo, no va a almacenar 20.5, sino que va a almacenar un 20. Aquí inicialmente almacenaba un flotante, ahora hemos redefinido y ahora almacena un entero. Lo que pasa es que esta variable que hemos declarado por aquí, lo estamos redefiniendo por aquí abajo, entonces esta variable se elimina y se crea otra variable. Entonces ese es el término de redefinición de variables. Es otra forma de modificar los valores de una variable y lo podemos hacer en este caso con otro tipo de dato. En este caso, si aquí almacenaba un flotante, nosotros podemos redefinir
y que almacene ahora un entero. Pero en el caso del mut, cuando nosotros decimos que esta variable x va a ser mutable, en este caso, vamos a borrar este LED. En este caso, esta variable tiene que almacenar tipo flotante. Por eso aquí ya me marco un error, porque este número no es flotante. Si yo le asigno que es flotante, entonces no va a haber ningún problema. Pero cuando nosotros colocamos mut, es que la variable x solo va a almacenar tipo flotante, pero es mutable. O sea que nosotros por aquí estamos utilizando este x que tenía 10.5 y luego de eso estamos modificando su valor. No estamos redefiniendo, sino que estamos modificando. Entonces de esta forma es como se trabaja con las variables en ROS. El otro tema sería los constantes. En este caso los constantes son valores también inmutables o como su nombre dice constantes, que simplemente nosotros le asignamos un valor y ese es el valor que va a almacenar sin modificarse. Entonces para crear los constantes nosotros podemos utilizar la palabra reservada const y luego de eso por convención y normalmente los constantes se colocan en mayúscula en la parte superior del archivo y aquí nosotros sí tenemos que indicarle el tipo de dato de manera explícita. Entonces, por ejemplo, voy a colocar const p, que va a ser en mayúscula, va a almacenar tipo flotante de tipo 32 y le colocamos el valor. Y por aquí yo podría pasar a imprimir ese constante. Voy a decir el valor de pi es y imprimo el valor de ese constante. Entonces, eso sería un constante. Un constante es una variable constante inmutable que almacena un valor que no va a ser modificado durante la ejecución del programa. Entonces, hasta aquí nosotros ya sabemos trabajar con las variables en ROS. Ahora vamos a pasar a ver los tipos de datos básicos que existe en ROS. En este caso ya hemos explorado alguna de ellas, como por ejemplo cómo trabajar con números enteros, flotantes. Pero existen más tipos de datos para ser más específicos. En este caso si queremos trabajar con números pequeños, números grandes, o si queremos trabajar con números con signo o números sin signo. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a borrar este constante, no lo vamos a utilizar mucho. Y simplemente lo que vamos a hacer aquí es crear una variable de tipo X y por aquí vamos a especificar el tipo de dato. En este caso cuando colocábamos y, por aquí con la ayuda nos aparecía por ejemplo i32, i64, i8 y inside. En este caso por aquí abajo tenemos más, por ejemplo i16, i64. Entonces en este caso estos son los tipos de datos para trabajar con números enteros con signo, o sea que nosotros podemos almacenar tanto números negativos y números positivos. En este caso el i8 es para almacenar números pequeños. En este caso nosotros siendo más específicos podemos almacenar desde menos 128 hasta 127, o sea que aquí puedo crear un variable de tipo X y luego de eso puedo almacenar un número de menos 127 de esta forma que me va a aceptar. De hecho es menos 128. De esta forma no va a haber ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo coloco menos 129? En este caso ya estamos excediendo el rango. En este caso si queremos optimizar el manejo de nuestra memoria o en este caso para almacenar datos pequeños sin tener que reservar mucho espacio, pues podemos utilizar i8. En este caso i8 es para almacenar números pequeños con signo. Ahora, aparte de i8, pues existe i16 con un tamaño de 16 bits, el de 32, el de 64 y también existe el de 128 que son para números grandes. Y también existe inside. En este caso podemos colocar aquí i-side, que es prácticamente para almacenar números enteros con punteros. Ahora, también existe para almacenar números sin signo. En este caso colocamos U y esto lo que va a hacer es almacenar números enteros positivos, o sea que de 0 para arriba, números sin signo. Si nosotros colocamos U8, U8 va a almacenar desde 0 hasta 255, o sea que aquí yo no puedo colocar menos 1, por ejemplo. Aquí me va a saltar un error, pero si yo coloco 0, no va a haber ningún problema y coloco 255.
255 también no va a haber ningún problema, pero 256 ya va a haber un error. Entonces podemos almacenar números pequeños con signo. De la misma forma como con i, con la u también hay, por ejemplo, desde u8, u16, de 16 bits, u32, u64, como también u128. Como también existe uSite, que es para almacenar números con puntero. O en este caso, un número entero con un tamaño del puntero. Y también ya hemos visto para los flotantes que simplemente colocábamos F, y aquí tenemos desde F16 si queremos almacenar números flotantes pequeños, F32 y F64 y F128 que serían para números muy grandes. Ahora los números flotantes también pueden almacenar notaciones científicas. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de datos. Ahora normalmente si nosotros colocamos o le asignamos un valor sin especificar el tipo de dato, pues aquí dependiendo de nuestro ordenador, dependiendo de cuánto es nuestro ordenador, va a almacenar. Por ejemplo, si nuestro ordenador es de 32 bits, va a generar o de forma automática va a almacenar en un flotante de 32 y si es de 64 en un flotante de 64. Como habíamos visto anteriormente, por ejemplo, si yo coloco acá 10.5, entonces aquí como verás va a inferir F64, que en este caso sería un número flotante de 64 bits. Luego de eso también tenemos los tipos booleanos. En este caso, si queremos almacenar los tipos booleanos, simplemente colocamos dos puntos bool para indicar el tipo booleano. Ahora aquí tenemos que almacenar pues los valores booleanos, que en este caso existen simplemente dos. Y aquí se trabaja de pura minúscula, que sería true o false. Esos serían los tipos booleanos. Ahora, si queremos trabajar simplemente con un carácter, en este caso podemos utilizar los tipos char. Entonces aquí simplemente en vez de colocar aquí bool, colocamos char de esta forma. Y aquí, por ejemplo, podemos almacenar entre comillas simples un carácter. Entonces aquí podemos colocar simplemente un carácter, no cadena de caracteres, simplemente un carácter. Para esto es el tipo char. O dentro de este char también podemos almacenar emojis de esta forma y en este caso también va a almacenar porque esto va a almacenar valores Unicode. Entonces normal puede almacenar también un emoji. Estos serían los tipos de datos básicos. Ahora también nosotros podemos ver los tipos de datos de estructuras. En este caso, de estructuras básicas tenemos, por ejemplo, un arreglo. Simplemente colocamos let y aquí vamos a colocar array. Antes de colocar igual, si queremos especificar qué tipo de dato va a almacenar, entonces podemos colocar dos puntos y entre corchetes le indicamos primero el tipo de dato y la cantidad de datos que va a almacenar. Por ejemplo, yo voy a colocar U8, punto y coma, y va a almacenar 5. Entonces, ahora si colocamos igual y entre corchetes colocamos 5 elementos de tipo U8. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces de esta forma también nosotros podemos crear un array, que es una estructura básica para almacenar en una variable varios datos. Los arrays, en este caso, pues simplemente pueden almacenar un tipo de dato y con un tamaño específico. Aquí le estamos indicando cuántos datos va a almacenar, 5 datos y de tipo U8. Entonces, de esta forma nosotros podemos crear un arreglo. Ahora, ¿cómo podemos imprimir los arreglos? Podemos utilizar el macro println y aquí imprimir, por ejemplo, el arreglo. Ahora, si nosotros colocamos coma y aquí voy a colocar array 0, en este caso los arreglos o todas las estructuras de datos pues utilizan índices. El primer elemento se almacena en un espacio con el índice 0 y el segundo elemento con un espacio en el índice 1. Entonces si nosotros decimos que queremos el primer elemento, para acceder a su elemento colocamos array y entre corchetes colocamos el índice. Y con esto nos va a sacar simplemente un elemento. Y para imprimir un elemento o en este caso un valor y un valor de una variable, simplemente colocamos las llaves y dentro de esas llaves pues colocamos este valor o es lo que se va a imprimir en esta posición. Entonces si nosotros ejecutamos este programa, lo que va a imprimir es el primer valor que sería 1. Entonces eso es lo que está haciendo. Ahora, ¿qué pasa si queremos imprimir toda la estructura?
Para esto podemos utilizar dos puntos y este signo de interrogación, y con esto nosotros podemos mostrar toda la estructura. Si nosotros guardamos y nuevamente ejecutamos, en este caso vamos a imprimir o vamos a mostrar toda la estructura. De la misma forma también existe otra estructura de datos, en este caso se llama una tupla. Las tuplas pueden almacenar diferentes tipos de datos, pero pueden almacenar simplemente con una cantidad específica. En este caso las tuplas, por ejemplo voy a colocar aquí una tupla, y en la primera parte, o por ejemplo si queremos especificar los tipos de datos que va a almacenar, colocamos dos puntos y paréntesis, y entre los paréntesis indicamos qué tipos de datos va a almacenar. Por ejemplo, tú puedes decir va a almacenar U8, va a almacenar un F32, va a almacenar un booleano, va a almacenar también un char. De esta forma, entonces colocamos igual y luego de eso entre paréntesis colocamos los valores. En este caso el primer valor va a ser un entero de tipo U8, un 2.5 de tipo flotante, un booleano de tipo true y un char. Entonces con tuplas nosotros podemos crear estructuras de datos que almacenen diferentes tipos de datos, pero también tenemos que ser específicos de cuántos datos va a almacenar y de qué tipos. En este caso colocando de forma específica. Ahora, si nosotros no queremos ser específicos, en este caso podríamos borrar esta parte y simplemente colocar de manera directa aquí colocando igual. Entonces aquí RAS va a inferir qué tipo de dato va a almacenar y cuántos tipos. De la misma forma aquí también con tuplas no es necesario colocar todo esto, simplemente colocamos igual y dependiendo del valor que nosotros le agreguemos va a inferir qué tipo de datos nosotros vamos a almacenar. Si por aquí, por ejemplo, coloco otro número entero, entonces aquí va a inferir qué tipo de dato va a almacenar o qué tipo de dato está almacenando. Entonces, de la misma forma, como hemos hecho con el arreglo, también nosotros podemos acceder a un solo elemento de una tupla. En este caso vamos a colocar paréntesis, colocamos en este caso las llaves y luego de eso aquí colocamos tupla.0. Ahora, para acceder a un elemento de un arreglo, nosotros colocamos el índice entre paréntesis. En cambio, con la tupla colocamos punto y colocamos 0. Esto lo que va a sacar es el primer elemento. Si queremos sacar el carácter o el char, entonces sería 0, 1, 2, 3. Entonces aquí colocaríamos 3 y lo que va a imprimir sería el carácter A. Entonces, si aquí ejecutamos nuestra aplicación, va a imprimir A, exactamente A. Y si queremos imprimir toda la tupla, de la misma forma colocamos aquí println, colocamos esta llave, dos puntos, este símbolo y cerramos y imprimimos la tupla. Entonces nuevamente por aquí ejecutamos el programa y va a imprimir toda la tupla o toda la estructura. Entonces hasta aquí nosotros hemos visto diferentes tipos de datos, desde los tipos de datos básicos y un poco de los tipos de datos estructurados como array y tuplas, que son los tipos de datos más básicos de estructura de datos en RAS. Ahora nosotros vamos a pasar a trabajar con cadenas de caracteres, con los tipos de cadenas de caracteres o cadenas de texto. En este caso hay dos formas de trabajar en RAS con cadena de texto. Uno es en este caso creando cadena de texto estático con un tamaño fijo. Este cadena de carácter ya no se puede modificar, ya no se puede agregar más cadenas. Y hay otro que es cadena dinámica, al cual sí nosotros podemos agregar más cadenas, realizar concatenaciones, diferentes operaciones. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es aprender a trabajar con estas dos cadenas. Para esto, pues esta parte yo podría borrar y podría crear una nueva variable. En este caso le voy a crear una variable hola y al cual le voy a asignar hola mundo. De esta forma. Ahora, si te has dado cuenta, aquí nosotros hemos creado una variable hola. Esta variable hola contiene un cadena de texto. Las cadenas de texto se almacenan entre comillas dobles. En este caso, hola mundo, vamos a colocar entre comillas dobles. Ahora, cuando nosotros le hemos asignado de manera directa o de esta forma a esta variable, este valor, ROS va a inferir que este es de tipo &str. Este tipo de dato pues se refiere a un trozo de cadena, a una cadena
estática o una cadena con un tamaño fijo. Entonces, si nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, de esta forma, vamos a asignar valores de forma estática y con un tamaño fijo, pues RAS automáticamente va a inferir y va a decir que estamos trabajando con ampersand str. Y el ampersand pues está apuntando a una referencia. En este caso es como un slice, es un trozo de cadena. Entonces, esta parte es un poco complicado de entender, pero más adelante, mientras que vas poniendo en práctica, vas entendiendo. Y si queremos ser específicos, pues tendríamos que colocar dos puntos ampersand str. Entonces, esto es una forma de trabajar con una cadena de texto con un tamaño fijo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero trabajar con un tamaño dinámico en el cual mi cadena de carácter, cuando mi programa se ejecuta, va a estar cambiando el tamaño? Puede ser pequeño, puede ser grande y luego de eso puede ser de diferente tamaño. Entonces, en este caso tenemos que trabajar con un tipo de dato de tipo string. Ahora, por el momento también vamos a pasar a imprimir este mensaje. Y vamos a ver esta parte en el cual nosotros hemos colocado comillas dobles y aquí colocamos en este caso estas llaves. Estas llaves es para imprimir en esta posición valores simples. Por ejemplo, esta variable contiene un valor simple, simplemente contiene un cadena de carácter. Entonces para este caso podemos colocar de esta forma llaves e imprimimos. Entonces si nosotros ejecutamos, pues obviamente lo que va a imprimir es hola mundo de esta forma. Pero también nosotros, sin colocar esta parte para valores simples, podemos colocar dentro de las llaves el nombre de la variable para que se imprime en esta parte. Entonces aquí nosotros podemos ejecutar y vamos a tener el mismo resultado, hola mundo. Entonces si por aquí, por ejemplo, colocamos el valor de hola es, dos puntos, colocamos las llaves y vamos a decir que aquí se va a imprimir el valor de esta variable hola. Entonces guardamos y ejecutamos y en este caso vamos a tener el valor de hola es hola mundo. Entonces hay dos formas de imprimir las variables, ya sea de esta forma o también aquí después de comillas dobles colocando el nombre de la variable de esta forma. Ahora, ¿cómo nosotros trabajamos con cadenas de caracteres dinámicas? Con cadenas de caracteres dinámicas, pues tenemos que especificar. Entonces, para esto vamos a utilizar el tipo string. Por ejemplo, aquí voy a crear una nueva variable, voy a colocar texto, va a ser igual a tipo string new. Entonces, aquí estamos utilizando una estructura de tipo string y su método new. Entonces, para acceder a los métodos en RAS, por ejemplo, hay dos formas de métodos que más adelante vamos a ver. En este caso, para acceder a métodos asociados a la estructura, colocamos dos puntos new. Con el método new de tipo string, como verás aquí, RAS infiere que estamos trabajando con tipo string, pues estamos creando un cadena de texto vacío. Si por aquí nosotros imprimimos el valor de texto, pues lo que va a imprimir es un carácter vacío. Entonces, si yo ejecuto, pues aquí, por ejemplo, el valor de texto es pues un string vacío. Ahora, nosotros podemos modificar este texto, en este caso con otro método. Por aquí abajo o por aquí mismo voy a colocar texto.push. Entonces colocamos aquí push str y a este método push str colocamos, por ejemplo, hola mundo. De esta forma. Ahora, aquí nos va a marcar un error. El error es que, claro, nosotros hemos creado una variable de tipo string que se llama texto. Hemos agregado inicialmente un string vacío. Con new colocamos un string, creamos un string vacío. Pero si queremos modificar el valor de esta variable, tenemos que indicarle que esto sea mutable. Entonces, con esto, pues, podemos modificar y podemos utilizar push str. Como verás, hay dos formas de acceder a métodos. Por ejemplo, hemos accedido a método new con dos puntos y ahora al método push str hemos accedido con un punto. Entonces a esto se le llama métodos asociados a la estructura, en este caso a tipo string. Y en este caso, si nosotros accedemos solo con un punto, es un método de instancia. Estos temas vamos a ver un poco más adelante. Entonces lo que hemos hecho es crear un string vacío y ahora nosotros le vamos a modificar ese string agregando este texto más a ese string.
Entonces, si nosotros ejecutamos, lo que vamos a tener como salida es el valor de texto es hola mundo. Si queremos inicializar el valor de esta variable, en vez de utilizar new, utilizamos from. Entonces aquí coloco from y colocamos el valor inicial. En este caso voy a colocar hola. Entonces voy a crear una variable de tipo texto, de tipo string. Cuando nosotros trabajamos con tipo string no podemos inicializar de esta forma, sino que tenemos que colocar string, dos puntos, from y colocamos su valor inicial. Y ahora con push lo que va a hacer es agregar a hola más texto. Este push lo que va a hacer es agregar más cadena al cadena ya existente. Entonces voy a decir aquí que agregue espacio mundo. De esta forma. Entonces, si yo, por ejemplo, esto imprimo primero por aquí, entonces lo primero que va a imprimir es el valor que es hola. Y luego de eso le voy a agregar más mundo y aquí va a imprimir hola mundo. Entonces, si por aquí ejecuto mi aplicación, voy a tener hola y luego de eso hola mundo. Entonces aquí estamos viendo la diferencia. Ese tipo de operaciones nosotros no podemos realizar con este tipo de string, porque esto tiene un tamaño fijo que no se puede ya modificar. En cambio, con tipo string podemos crear que sea mutable esta variable, podemos crear un valor inicial, luego de eso podemos utilizar como este tipo de métodos para concatenar más cadenas y así en tiempo de ejecución sea más dinámico este string. Entonces lo que debemos tener claro en este caso es que el tipo str es un trozo de cadena estática con un tamaño fijo que es inmutable, que no se puede modificar. Entonces para almacenamiento en la memoria, si queremos almacenar un string estático con un tamaño fijo, pues podemos utilizar tipo str. Pero si nosotros, mediante la ejecución de nuestro programa, el tamaño del texto va a estar cambiando, entonces podemos utilizar el tipo string, que es un tipo de dato de tipo cadena de texto dinámico, el cual se puede modificar su valor en cualquier momento cuando se ejecute nuestro programa. Ahora, en cadena de textos, en este caso, por ejemplo, como este método pushstr, existen más métodos. Por ejemplo, aquí nosotros podemos aplicar texto es empty. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar varios métodos. Por ejemplo, este método lo que va a hacer es devolver un valor booleano. En este caso, si la cadena está vacía, va a devolver false, pero si la cadena tiene texto o contenido, pues va a devolver true. También podemos utilizar el replace para reemplazar un cadena de texto o un trozo de una cadena. También podemos utilizar to lowercase para convertir un cadena de texto a minúscula o uppercase para convertir a mayúscula. Entonces de esta forma aquí tienes varios métodos, como por ejemplo el trim, que vamos a estar utilizando mucho un poco más adelante, el cual lo que hace es eliminar espacios de adelante y espacios de atrás de un cadena de texto. Entonces, de esta forma, los cadenas de textos tienen varios métodos. Utilizando estos métodos, nosotros podemos realizar diferentes operaciones. Como mencioné, podemos, por ejemplo, agregar con push un string al final de un cadena de texto. Podemos transformar en minúscula, en mayúscula. Podemos reemplazar valores y muchas operaciones más. Ahora vamos a empezar con estructuras de control. En este caso vamos a ver la condicional if-else. Para ver la condicional if-else vamos a venir por aquí y luego de eso vamos a crear una variable. Le vamos a llamar número o variable n. Esta variable n va a tener un valor 5 y lo que vamos a hacer es analizar esa variable. Entonces, en este caso, para utilizar la estructura de control como if-else, simplemente colocamos if, el cual significa si. Entonces, aquí nosotros hacemos una condición. Si la condición devuelve un valor booleano que es true, va a ejecutarse lo que contiene esta condición. Y si no, se ejecutará otra condición o no se ejecuta lo que va a estar dentro de esta condición. Entonces, si colocamos aquí, si n es mayor, en este caso colocamos mayor que 0, entonces por aquí vamos a imprimir un mensaje diciendo que ese número, entonces vamos a colocar aquí, ese número en esta posición es un número positivo, de esta forma.
Y luego de eso nosotros podemos encadenar otra condición colocando else if o simplemente también podemos encadenar un else. Entonces aquí vamos a encadenar un else if y vamos a colocar otra condición para aplicar múltiples condiciones. Y vamos a decir si n es menor que 0, entonces eso quiere decir que el número n es negativo. Entonces podemos aquí imprimir el número tal que nosotros hemos colocado aquí en la variable n es un número negativo. Y luego de eso, si es que no se cumple ni esta condición, entonces podemos encadenar al final un else y decir que el número que contiene la variable n es 0. Podemos guardar y podemos pasar a ejecutar. Entonces si nosotros ejecutamos, como n tiene 5, 5 es un número positivo. Si por ejemplo por aquí colocamos menos 5, sería un número negativo. Y aquí nos va a decir que 5 es un número negativo. Y luego de eso aquí, si es que por ejemplo colocamos 0, 0, entonces nos va a decir que el número es 0. Entonces de esta forma nosotros podemos trabajar con condiciones if, else. En este caso simplemente colocamos un if, colocamos una condición. Si la condición devuelve verdadera, utilizando operadores relacionales, como también podemos utilizar operadores lógicos, entonces aquí pues si la condición se cumple se va a ejecutar esta. Y si no, puedes analizar otra condición o simplemente puedes pasar a ejecutar lo que contiene el else. Es de esta forma muy simple como funciona es if else en Rust y como verás no hay mucha diferencia con otros lenguajes de programación. Ahora vamos a pasar a ver la estructura match. La estructura match es similar a switch y case en otros lenguajes de programación, pero este tiene poderes adicionales. En este caso viene con sus características adicionales que vamos a estar viendo. Por el momento vamos a ver sus características básicas. Luego de eso podemos más adelante ver sus características avanzadas como para manejar errores, analizar enumeraciones. Entonces por el momento vamos a analizar este n o el valor de n. Entonces aquí simplemente podemos colocar match de esta forma y match pues aquí colocamos un valor que analizar y entre las llaves nosotros colocamos lo que va a analizar. Entonces aquí por ejemplo pasamos n y dentro de las llaves, dentro de aquí, pues podemos decir si n contiene 0, entonces por ejemplo voy a colocar si n contiene 0, entonces vamos a colocar lo siguiente. Colocamos 0 igual el símbolo de mayor menor y por aquí nosotros podemos imprimir que este es el número 0. Entonces podría colocar 0. De esta forma, colocamos una coma y luego de eso pasamos a la siguiente análisis. Entonces podemos imprimir 1. Ahora, por aquí voy a colocar simplemente print 1. De esta forma, decir que imprima 3. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos analizar un bloque completo o queremos aquí realizar varias líneas de código? Entonces simplemente colocamos las llaves, igual forma tiene que llevar la coma y aquí colocamos por ejemplo println 3. De esta forma, entonces aquí nosotros podemos escribir varias líneas de código dentro de estas llaves. En este caso, si n es 3, entonces podemos aquí escribir varias líneas de código. Ahora, ¿qué pasa si queremos un default que existe en switch? O en este caso, ¿qué pasa si ninguna de estas tres es? Entonces, para indicar que por default, si es que no se cumple ninguna de las anteriores análisis, entonces podemos colocar barra baja, igual o este tipo de flechita, y en este caso podemos imprimir es otro número. Como verás aquí colocamos match, pasamos el valor para analizar, analizamos cada valor y luego de eso pues esto lo que va a contener es esta llave y al final de la llave no hay punto y coma. Entonces ahora si nosotros ejecutamos pasando por ejemplo que n sea 0, entonces lo que debería imprimir es 0. Entonces vamos a ejecutar por aquí y me va a imprimir 0. Ahora si por aquí yo paso por ejemplo 3, que sería este 1, 2, 3, ya ni siquiera tenemos el 2, entonces aquí lo que me va a imprimir sería 3. Y si pasamos otro número, por ejemplo como el 2 o otro número, en este caso pasamos aquí a la n número 2, entonces me va a decir que es otro número.
Entonces, como verás, podemos utilizar de esta forma match. Ahora, match también podemos utilizar como una expresión, o sea que todo lo que estamos haciendo aquí, pues lo que va a devolver, almacenarlo en una variable. Entonces, para esto ya no utilizaríamos el println, que lo que hace es imprimir. Entonces, si queremos utilizar como una expresión, entonces vamos a crear una variable, por ejemplo, result, para almacenar aquí el resultado. Colocamos igual y colocamos match. De esta forma, aquí pasamos n y ahora las llaves que nosotros vamos a abrir y cerrar tienen que terminar en punto y coma, porque esta es una expresión, ya no es una estructura de condiciones. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a decir, si es que n es igual a 1, entonces lo que va a devolver es un texto que diga 1. Colocamos coma, y si va a devolver 2, colocamos 2, y si va a devolver 3, aquí podemos colocar también entre llaves, en este caso 3. De esta forma, colocamos coma, y si es otro número, pues colocamos barra baja y esta flechita y colocamos otro. Entonces aquí, pues Ross va a inferir que en esta variable lo que va a almacenar es un tipo string. ¿Por qué? Porque match va a analizar el valor de n y dependiendo de ese valor va a devolver un tipo string. Entonces ese string se va a almacenar en este result dependiendo de su análisis. En este caso, por ejemplo, como n tiene 2, entonces lo que va a devolver es 2. Y por aquí abajo nosotros imprimiríamos el resultado. Entonces el resultado es, imprimimos el result. Entonces si por aquí nuevamente ejecutamos, pues lo que va a imprimir sería el resultado es 2, porque n tiene 2. Ahora aquí al match también nosotros podemos colocar rangos. En este caso podemos decir si el número está entre 1 y 5 o si está entre 6 y 10. Entonces para esto podemos colocar por aquí un rango, colocar 1 punto punto igual a 5. Entonces aquí estamos generando un rango que va a ser de 1 hasta 5. Entonces aquí podemos imprimir otro mensaje. Está entre 1 y 5. Entonces podemos crear otro rango. Por ejemplo, por aquí vamos a borrar toda esta parte. El otro rango va a ser de 6 hasta 10. Entonces también podemos crear de esta forma rangos. Entonces el 2 está en un rango de 1 y 5. Y si nosotros ejecutamos aquí, me va a decir que está entre 1 y 5. Si cambio el valor, por ejemplo, a 8, sería el rango entre 6 y 10. Entonces aquí puedo ejecutar y en este caso me va a decir que está entre 6 y 10. Y si coloco otro valor que no esté dentro de ese rango, por ejemplo 0, entonces aquí me va a imprimir que es otro rango. Podemos colocar aquí, no está en el rango, por ejemplo. Entonces si nuevamente ejecutamos, pues lo que nos va a decir es que no está en el rango. Ahora también nosotros podemos colocar condiciones dentro de match, pues lo podemos hacer de forma directa, ya como una expresión, sino que vamos a colocar por aquí match, colocamos n y luego de eso, entonces para esto colocamos n y colocamos una condición. Si n es mayor a 0, eso quiere decir que el número es positivo. Entonces nosotros podemos directo imprimir aquí diciendo que el número es positivo. Y luego de eso colocamos coma y podemos colocar otra condición. Colocamos n. Si n es menor que 0, el número es negativo. Y si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, podemos decir que el número es 0. De esta forma. Entonces aquí nosotros ya podemos analizar. Lo que va a hacer es analizar el valor de n. Si en este caso, este n que nosotros le estamos pasando, y aquí colocamos una condición, si n es mayor que 0, entonces va a imprimir este mensaje. Y si no, va a imprimir el otro mensaje si es que n es menor que 0. Y si ninguna de estas condiciones anteriores se cumple, entonces ejecutará este código. Entonces aquí, si nosotros ejecutamos aquí nuestra aplicación, como hemos pasado 0, nos va a decir que el número es 0. Ahora, si nosotros le pasamos un 10, debería decir que es positivo. Entonces aquí vamos a ejecutar y exactamente va a decir que es positivo. Y si le pasamos un negativo, por ejemplo, menos 50, guardamos, ejecutamos y en este caso va a decir que el número es negativo. Hasta aquí hemos visto sus características básicas de match. En este caso hemos utilizado
como switch y case, analizando datos. También hemos visto cómo nosotros podemos utilizar como una expresión, le hemos agregado rangos, como también aquí mismo le hemos agregado condiciones. Ahora nosotros vamos a pasar a ver las estructuras de control repetitivas o los bucles. Primero vamos a ver el bucle loop. Entonces aquí colocamos una variable c que va a ser mutable. Colocamos c igual a 0 de esta forma. Y ahora nosotros podemos utilizar loop. Loop es una estructura de control repetitiva que no recibe ninguna condición. Esto es para crear bucles infinitos. Simplemente colocamos loop, llaves y con esto nosotros podemos crear bucles infinitos. Si nosotros por aquí imprimimos algo, println, por ejemplo hello world, entonces de hecho esto no estamos utilizando, nos va a saltar un warning, pero no hay ningún problema. Entonces aquí si nosotros ejecutamos, aquí va a ejecutarse y va a ejecutarse un bucle infinito. Voy a presionar control C para detenerlo, pero aquí tenemos un bucle infinito. Entonces, para no tener este bucle infinito, nosotros podemos manejar las condiciones con instrucciones como break y continue. En este caso, pues aquí tenemos la variable c, que es mutable. Podemos hacer que se incremente. En este caso, puedo hacer que c se incremente colocando este operador de asignación, que se incremente 1 en 1. Entonces, su valor en cada ejecución del bucle va a subir su valor 1 en 1. Y luego de eso podemos decir o podemos pasar a imprimir el valor de C. Por ejemplo, voy a decir el valor de C. Y luego de eso podemos agregar aquí una condición. Vamos a decir que si C es igual a 5, entonces vamos a detener el bucle. Para detener el bucle, nosotros vamos a utilizar la instrucción break. En este caso, la instrucción break lo que hace es romper el bucle. Prácticamente cuando el contador o el valor de C llegue a 5, se va a romper el bucle. Podemos probar. Nuevamente ejecutamos y en este caso vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y se rompe el bucle. Otra instrucción para controlar el bucle es el continue. El continue lo que hace es saltar a la siguiente iteración. Y el break lo que hace es romper. Entonces tenemos el loop, que es un bucle infinito. Ahora, otro bucle que existe es el while, el típico while. Entonces aquí colocamos while y colocamos una condición. El bucle while lo que hace es ejecutarse mientras que la condición se cumpla. También se puede convertir en un bucle infinito si es que la condición nunca cambia y siempre se cumple. Entonces aquí vamos a decir que while quiero que se ejecute mientras que el valor de C sea menor o igual que 5. Entonces esa es la condición. Entonces este bucle se va a ejecutar mientras que esta condición se cumple. De la misma forma, el valor de C nosotros vamos a incrementar un 1 y también vamos a pasar a imprimir. En este caso ya no necesitamos una condición y la instrucción break para detener este bucle. Este bucle se va a detener cuando esta condición ya no se cumpla. Entonces, ¿cuándo ya no se va a cumplir? Cuando el valor de C supere 5, o sea que cuando llegue a 6. Entonces, si nosotros ejecutamos en este caso, cuando va a llegar a 6, se va a detener el bucle. Entonces, es el típico while que existe en muchos lenguajes de programación, el cual significa mientras. Mientras que la condición se cumple, se ejecuta el bloque de código que contiene este bucle. Y luego de eso tenemos el bucle for. El bucle for, al igual que en lenguaje de programación Python, sirve para iterar, en este caso, estructuras. Como también nosotros podemos iterar rangos. Por ejemplo, podemos crear rangos como hemos hecho en Match, que en este caso colocaríamos un rango de 0 hasta 100, por ejemplo. Entonces también podemos iterar. Entonces para esto lo primero que vamos a hacer es crear una estructura. Por ejemplo, podríamos crear un arreglo. Entonces voy a crear, por ejemplo, aquí un arreglo. Voy a colocar números y este va a contener varios números. Por ejemplo, de 1 hasta 5. Entonces ahora voy a utilizar el for para iterar este arreglo. Entonces voy a crear aquí una variable. En una variable n voy a recuperar cada uno de estos elementos. ¿De dónde? De números. Entonces aquí voy a colocar números. De esta forma.
Coloco llaves y ahora por aquí voy a pasar a imprimir los valores de n. Entonces puedo colocar simplemente println y coloco el número. Entonces de esta forma, aquí nosotros hemos creado un arreglo, una estructura que contiene 5 números. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el bucle for para iterar cada uno de estos elementos, para sacar cada uno de los elementos del arreglo. En este caso, en la variable n del arreglo números voy a recuperar cada una de ellas. Entonces voy a pasar a imprimir en cada recuperación. Entonces si nosotros ejecutamos por aquí, lo que va a pasar es lo siguiente. Me va a imprimir o voy a recuperar cada uno de estos valores. No solo podemos hacer con números, también podemos hacer con nombres. Por ejemplo, por aquí voy a crear otro arreglo. Voy a colocar por aquí nombres. Y aquí voy a crear con algunos nombres. Entonces esto lo que yo voy a hacer es iterar. Voy a colocar aquí una n, o podría decir nombre. Quiero recuperar nombre de arreglo nombres. Y este iter es para que sea iterable, pero no es necesario si es que simplemente lo vamos a hacer de esta forma. Y aquí voy a colocar nombre de esta forma. Si ejecutamos, pues en este caso lo que vamos a hacer es obtener nombre por nombre cada uno de los elementos. Aquí, por ejemplo, GitHub Copilot había agregado que era iter, un método iter. Este iter lo que hace es que nuestra estructura sea iterable. Entonces, este método iter nosotros podemos utilizar para que nuestra estructura sea iterable, o si queremos también utilizar el método enumerate para enumerar cada uno de estos elementos que tiene, por ejemplo, este arreglo nombres. Entonces aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a recuperar tanto el índice como el valor. Entonces aquí voy a colocar index y coma nombre de esta forma. Entonces aquí coloco entre paréntesis dos valores como una tupla. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar nombres.iter. Vamos a hacer que se convierta iterable. Y también le vamos a agregar enumerate para poder enumerar. Entonces aquí me va a decir que el index va a contener un valor, un side, para números enteros sin signo, pero que va a apuntar en este caso al puntero, o en este caso para obtener el valor del puntero. Luego de eso, en el nombre pues vamos a recuperar en este caso cada elemento del arreglo. Entonces lo que podemos hacer aquí es imprimir tanto el índice como también el nombre. Entonces con esto nosotros podemos iterar tanto el índice como el valor. Entonces si nosotros ejecutamos, vamos a obtener tanto el índice 0, como también el valor. Entonces de esta forma nosotros podemos utilizar el método iter para transformar nuestra estructura iterable, y podemos también utilizar junto con el iter el enumerate. El enumerate solo no funciona, tiene que trabajar con el iter. Ahora vamos a pasar a ver funciones. En este caso vamos a regresar a nuestro proyecto, y aquí para nuestro proyecto de calculadora básica pues vamos a necesitar, por ejemplo, que realice la suma, que realice la resta, multiplicación y división. Entonces lo que vamos a hacer es crear funciones para realizar este tipo de operaciones. No lo vamos a hacer directamente aquí, porque si lo hacemos directamente aquí, nuestro código va a crecer en la función main y va a ser poco legible y también complicado de mantener. Claro, este es un ejemplo pequeño, pero imagínate un proyecto más grande. Entonces vamos a aprender a crear funciones. En este caso, para crear funciones, de igual forma utilizamos la palabra reservada fn, y aquí, por ejemplo, creamos funciones. Por ejemplo, función sumar o suma, en el cual, pues, esta función puede hacer lo siguiente. En este caso, tenemos aquí fn sumar. ¿Y qué es lo que va a hacer esta función sumar? Puede sumar dos valores. Entonces aquí yo podría imprimir simplemente sumar para probar esta función. Entonces para ejecutar esta función sumar simplemente pues llamamos desde función main y llamamos sumar de esta forma. Y listo. Prácticamente hemos creado una función que simplemente va a imprimir sumar. Si nosotros ejecutamos, pues vamos a tener lo siguiente. Va a imprimir sumar.
Ahora, esta función puede recibir valores. En este caso puede ser uno o más valores. Entonces aquí, para realizar una suma, podemos recibir varios números, como también en este caso lo que va a hacer esta función es simplemente sumar dos números. Entonces vamos a colocar num1, que va a ser de tipo entero. Por ejemplo, vamos a decir i32, y num2 también de i32. Entonces ahora estamos creando una función con dos parámetros. En este caso vamos a tener dos parámetros como num1 y num2. Ahora también tenemos que indicarle qué tipo de dato es lo que va a recibir. En este caso va a recibir un i32, o sea, un número entero con signo. También podemos enviar aquí números flotantes. Entonces también podemos decir aquí que reciba, por ejemplo, F32 o F64. Vamos a colocar F64 para todos. Voy a colocar F64. Entonces vamos a trabajar con números flotantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a crear una variable. Suma va a ser igual a num1 más num2. Y luego de eso pasamos a imprimir la suma. Entonces aquí este sumar vamos a borrar. Entonces ahora aquí vamos a tener un error. Cuando nosotros llamamos a esta función sumar, pues tenemos que pasar estos dos valores de tipo flotante. Entonces yo quiero sumar 40 con 50 de esta forma. Entonces yo le paso estos dos valores, me va a seguir saltando error porque estoy pasando números enteros. Entonces voy a colocar 40.0, 50.0. Entonces con esto ya no me va a saltar un error. Entonces ahora nosotros pues ya tenemos una función sumar que recibe dos valores y realiza la suma. Si nosotros ejecutamos por aquí, colocamos cargo room, pues nos va a devolver la suma, que es lo que va a imprimir en esta parte. Ahora, esta función sumar lo que hace es recibir dos valores y imprimir el resultado. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos que nos devuelva el resultado? No queremos que imprime el resultado. Entonces para esto nosotros podemos utilizar, como en muchos lenguajes de programación, la instrucción return. ¿Y qué es lo que vamos a retornar? Lo que vamos a retornar va a ser este resultado. Y ahora, como vamos a retornar un valor, tenemos que indicar al momento de crear la función qué es lo que vamos a retornar. Entonces aquí colocando una flecha, o sea, colocando un guión y símbolo de mayor menor, tenemos que indicarle qué tipo de dato vamos a retornar. Vamos a retornar un F64. Entonces con esto pues estamos creando una función que recibe valores y que retorna un valor. Entonces ahora aquí nosotros podemos crear una variable. Voy a llamar result. Y en esta variable result voy a almacenar lo que me va a retornar esta función sumar. Entonces por aquí puedo pasar a imprimir. El resultado de la suma es y imprimo el resultado. Entonces ahora por aquí voy a pasar a ejecutar y debería funcionarme sin ningún problema. Y me funciona sin ningún problema. Ahora, esta instrucción return en ROS ya no es necesario, es opcional. Si queremos utilizar, podemos utilizar de esta forma, o como también simplemente podemos colocar como última instrucción lo que vamos a devolver y sin colocar punto y coma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a retornar? Va a ser este valor de esta variable, entonces simplemente colocamos como última instrucción. Entonces también podemos trabajar de esta forma y va a funcionar sin ningún problema. En este caso, por ejemplo, ejecutamos y como verás tenemos el mismo resultado sin utilizar return. Ahora, nosotros también podemos crear funciones que devuelven múltiples valores. En este caso, por ejemplo, ¿qué pasa si queremos crear una función de dividir? Voy a colocar aquí dividir. Esta función dividir pues va a recibir dos valores. En este caso, por ejemplo, num1, num2 y va a devolver un valor. En este caso, ¿qué pasa si nosotros queremos que esta función no solo que me devuelva el resultado de la división, sino que también quiero que me devuelva, en este caso, también el residuo, el resto de la división? Entonces por aquí le vamos a indicar como una tupla que vamos a devolver dos valores. En este caso, por ejemplo, F64, F64. De esta forma.
Entonces ahora, si nosotros guardamos, aquí va a haber un error, porque no solo vamos a dividir, vamos a devolver la división, que en este caso sería cociente, sino que también vamos a devolver el residuo. Entonces, como vamos a devolver el residuo, aquí vamos a devolver una tupla, en este caso cociente y residuo, que son dos valores. Como lo estamos colocando, ¿cómo lo vamos a devolver? De la misma forma vamos a devolver. Entonces por aquí nosotros vamos a crear una variable de la misma forma como hemos hecho aquí. Entre paréntesis, pues vamos a recuperar tanto el cociente y el residuo, en este caso de la función dividir. Y a la función dividir le pasamos 40 y 20. Entonces ahora nosotros pasamos a imprimir. Entonces aquí colocamos cociente y residuo. Entonces pasamos a imprimir. Entonces de esta forma nosotros podemos crear una división que devuelve también múltiples valores. En este caso está devolviendo dos valores de una división, tanto cociente y el residuo. Entonces ahora si nosotros ejecutamos, debería devolver como resultado 2, que sería 2, y el residuo sería 0. Si nosotros le pasamos, por ejemplo, por aquí 3.0 y aquí le pasamos, por ejemplo, 2.0, entonces aquí, como estamos trabajando, en este caso, con números decimales, el resultado va a ser 1.5 y el residuo va a ser 1. Entonces, de esta forma nosotros podemos trabajar con las funciones. Hasta aquí hemos creado dos funciones. Mediante que avancemos con el curso, como también mediante que vas aprendiendo más sobre este lenguaje de programación en el desarrollo de aplicaciones, va a ser muy útil utilizar las funciones. Hasta aquí nuestra aplicación de calculadora básica no ha tomado todavía una forma. En este caso tenemos una función para realizar una suma, tenemos otra función para realizar la división, pero con estas funciones pues nuestra aplicación hasta el momento la estamos pasando directamente en el desarrollo. Para que sea más interesante, nosotros lo que vamos a hacer es que los dos números que queremos sumar o dividir, o aquí podemos agregar más funciones como multiplicar y restar, pues lo vamos a hacer desde el teclado, lo tenemos que pasar desde el teclado. Entonces vamos a ver la entrada de datos. Para esto vamos a venir aquí a nuestra función main, en el cual vamos a ver lo siguiente. Primero lo vamos a hacer directamente con println. Por ejemplo, vamos a colocar aquí println y le vamos a decir ingrese un dato. De esta forma. Vamos a colocar de esta forma. Entonces aquí colocamos espacio, punto y coma. Ahora, para ingresar datos desde el teclado, pues vamos a tener que crear una variable donde guardar esa variable que vamos a ingresar desde el teclado. Entonces aquí le voy a colocar let mut valor va a ser igual de tipo string. En este caso, todo lo que vamos a ingresar por teclado va a ser de tipo string. Así que vamos a trabajar con string y tiene que ser de esta forma. Entonces colocamos un string vacío. Entonces ahí es donde vamos a almacenar esa variable. Ahora, aquí vamos a utilizar una librería estándar de Rust que es stdin. Entonces, stdin es una librería estándar que nosotros lo podemos utilizar en esta misma línea, como también lo podemos importar en la parte superior de nuestro archivo. Vamos a importarlo por aquí. Utilizamos use. El use es una palabra clave para importar librerías. En este caso es como import en otros lenguajes de programación. Entonces aquí colocamos std de librería estándar y colocamos dos puntos IO. IO es de entrada y salida de datos y en este caso importamos stdin o stdin de esta forma. Entonces importamos stdin y con stdin nosotros podemos leer datos desde el teclado. En este caso colocamos simplemente stdin o stdin y colocamos el método readLine, que es leer la línea. Entonces con este método nosotros vamos a leer la línea. Ahora, ¿qué nos va a pedir este método readLine? En este caso nos va a pedir la variable en el cual nosotros vamos a almacenar lo que vamos a ingresar por teclado. Entonces esa variable aquí le hemos colocado que era valor. Entonces, no lo vamos a pasar directamente de esta forma valor, sino que tenemos que decirle que esto es una variable mutable y también tenemos que pasarle la referencia. En este caso vamos a colocar ampersand mut valor de esta forma. En este caso vamos a pasarle ampersand mut valor porque estamos pasando la referencia de que esta es una variable mutable.
Por el momento, esta parte de la referencia y todo eso lo vamos a ver más adelante en el manejo de memoria de RAS. Lo vamos a entender mucho mejor. Por el momento simplemente lo pasamos esta variable de esta forma porque ahí es donde vamos a almacenar lo que vamos a ingresar por teclado. Por el momento eso sería todo, pero aquí nos va a saltar un warning. Vamos a ver qué es ese warning. Hasta aquí pues ya tenemos nuestra aplicación. Ahora nosotros podemos pasar a imprimir el valor que nosotros estamos ingresando. Entonces simplemente colocamos println y aquí imprimimos el valor ingresado. Ahora vamos a pasar a ejecutar. Entonces aquí vamos a tener varios warnings como la función suma no se está siendo utilizado, tampoco dividir, y aquí vamos a tener otro warning que es prácticamente en esta línea. Nos dice que aquí probablemente ocurra algún error, puede ocurrir un error, por ejemplo puede haber un error al momento de leer los datos desde el teclado. Entonces en este caso nos dice que nosotros manejemos el error. Ahora, luego de eso, a pesar de todos los warnings, pues termina de ejecutarse nuestra aplicación. Dice ingrese un dato y por aquí pues vamos a ingresar ese dato. Por ejemplo, hola, ¿qué tal? Y lo que va a imprimir es hola, ¿qué tal? Que es lo que hemos ingresado. Entonces aquí el primer warning es que nosotros manejemos el error. El manejo de error lo vamos a ver más adelante, pero nosotros podemos utilizar aquí varios métodos simples para manejar el error. En este caso, uno es un wrap. Un wrap simplemente es un método el cual va a manejar el error internamente y si es que hay algún error al momento de leer los datos, nos va a mandar un error de pánico, prácticamente lo va a detener nuestro programa y nos va a decir cuál es el error. Y otro es que nosotros podemos personalizar este error con expect. El expect pues es lo mismo que unwrap, pero en este caso nosotros podemos dejarle un mensaje personalizado. Por ejemplo, voy a decir error al leer los datos. De esta forma. Ahora, si nos hemos fijado, al momento de que nosotros hemos colocado este mensaje, ingrese un dato, teníamos que ingresar los datos por aquí abajo. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos ingresar en esta misma línea? Por ejemplo, nos dice ingrese los datos y aquí en esta línea tenemos que escribir esos datos. Para esto nosotros podemos utilizar el macro print. El macro print lo que va a hacer es no saltar a la siguiente línea, sino que vamos a ejecutar este código sin saltar a la siguiente línea. Pero si nosotros ejecutamos, aquí vamos a tener un error. Por ejemplo, voy a imprimir aquí holas y como verás, ingreso holas y luego recién aparece ingrese un dato y aquí me aparece un poco desordenado el código. Entonces, esto tiene que ver con el buffer. Entonces, para esto vamos a importar más datos. Por ejemplo, aquí de IO vamos a ingresar stdin, que es lo que estábamos utilizando nosotros. También vamos a importar stdout, que es para la salida y también el write. Esto va a ser para que nosotros pues manejemos esa parte y que nuestra aplicación se ordene. Entonces, después de colocar este println, vamos a decir que se mantenga en esta línea de ejecución y vamos a forzar que se mantenga limpiando el buffer. Entonces, para limpiar el buffer, pues vamos a utilizar lo que hemos importado, el stdout. Entonces, aquí colocamos stdout.flush. El flush pues lo que va a hacer es prácticamente forzar que se mantenga en esta línea. Y de la misma forma nos dice que aquí puede haber un error al momento de limpiar el buffer. Entonces aquí tenemos que manejar el error y podemos utilizar de manera muy simple el expect o el onwrap. En este caso le vamos a dejar en el onwrap. Entonces con esto pues ya hemos solucionado el problema y ahora sí, si nosotros ejecutamos, aquí vamos a tener el siguiente código. Ingrese un dato y como verás el puntero se mantiene aquí y aquí voy a colocar hola. Y como verás ahora sí se ejecuta mi programa de forma ordenada. Entonces ya tenemos esta parte de ingresar datos. Ahora como verás simplemente para ingresar un dato hemos hecho varias cosas. Primero el mensaje que le diga ingrese dato, la limpieza del buffer. Luego de eso hemos creado una variable donde almacenar lo que vamos a ingresar y luego de eso todo esto para
leer los datos del teclado. Entonces ahora, para simplificar, nosotros podemos crear una función. Colocamos fn y lo voy a llamar input. Esto va a ser para la parte de entrada de dato. En este caso, esta función input, pues vamos a hacer todo lo que hemos hecho aquí. Entonces simplemente yo podría mover todo esto y pegarlo dentro de esta función. Ahora tenemos que personalizar esta parte de ingrese dato. Podemos decir ingrese el nombre, ingrese un número, podemos hacer muchas cosas. Entonces aquí simplemente vamos a colocar de esta forma. Colocamos esto y colocamos aquí lo que vamos a recibir por aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recibir por aquí? Lo que vamos a recibir por aquí va a ser un prompt, que va a ser de tipo string estática, y lo que va a devolver es un string. En este caso, porque todo lo que vamos a leer va a ser un string, y puede ser ese string con 2 caracteres o con varios caracteres, no sabemos exactamente. Luego de eso, pues aquí vamos a colocar este prompt en esta parte. Entonces aquí pasamos el prompt. Entonces ahí es donde se va a imprimir. Limpiamos el buffer. Vamos a crear una variable para recibir o para guardar los datos que vamos a leer desde el teclado. Y aquí vamos a leer desde el teclado y lo que vamos a devolver es el valor. Entonces simplemente yo podría colocar aquí valor y listo. De esta forma. Entonces con esto ya tendríamos este input, pero nosotros podemos dejarle un espacio atrás, un espacio adelante. Entonces para eliminar todos los espacios vamos a colocar .trim. Y para estar seguros de que vamos a transformar a tipo string, pues también podemos colocar to_string. Entonces eso es lo que vamos a devolver. Entonces ahora, como nosotros vamos a devolver esto, de hecho esto lo podríamos guardar en la siguiente variable, let valor va a ser igual. En este caso vamos a redefinir esta variable, entonces vamos a colocar todas estas operaciones que estamos realizando, como eliminar los espacios tanto de atrás y de adelante, con trim, y transformarlo en string, pues lo vamos a guardar en esta variable valor. Y al final vamos a devolver simplemente valor. De esta forma. Entonces ahora, en vez de hacer todo esto que hemos hecho aquí, simplemente llamaríamos nuestra función input. De esta forma. Y aquí, como el prompt, le pasamos, por ejemplo, un mensaje. Ingrese un mensaje. De esta forma. Y ahora, aquí, pues esto lo que va a devolver es un string del cual va a leer. Entonces aquí nosotros podemos crear una variable y decir mensaje va a ser igual a esta función. Entonces por aquí simplemente imprimimos mensaje. Entonces, como verás, simplemente con este input, pues vamos a poder ingresar datos desde el teclado, porque aquí en nuestra función ya le hemos colocado todo el código que podíamos repetir. Entonces, si nosotros ejecutamos aquí, podríamos colocar hola mundo de esta forma. Y ya tenemos una función para ingresar datos desde el teclado. Ahora, nosotros ya sabemos cómo ingresar datos desde el teclado, pero aquí tenemos un problema. En este caso, nosotros queremos que nuestra aplicación realice la suma, por ejemplo, puede ser suma de 2 números, o por ejemplo, diferentes operaciones como multiplicación, restar y división. Pero hemos dicho que aquí, cuando nosotros ingresamos datos por el teclado, pues el readline lo que va a hacer es leer como string. O sea, cualquier tipo de dato que nosotros ingresemos, ya sea números, pues lo va a tomar como un string. Entonces tenemos que hacer una conversión de un string a número entero. Entonces aquí vamos a ver cómo convertir de un tipo de dato a otro tipo de dato. En este caso, por ejemplo, existe el operador as para convertir datos entre números. En este caso puedes convertir de tipo flotante a entero o de entero a flotante. Para esto nosotros podemos venir aquí al playground y aquí, por ejemplo, vamos a definir algunas variables. En este caso voy a definir un let de a que va a ser de i32. Esto va a ser igual a 10. De esta forma. Ahora lo que quiero hacer es convertir esto a un flotante. Entonces lo que haría sería let b a f32 igual, en este caso vamos a decir
A conviértemelo a F32. De esta forma. Entonces ahora nosotros podemos pasar a imprimir, en este caso B, por ejemplo. Y si nosotros ejecutamos, no debería haber ningún error. Y aquí tenemos un error. En este caso simplemente coloqué println, pero es un macro. Y en este caso tenemos 10. Es de tipo flotante. Entonces podemos utilizar este operador AS para convertir entre números. Ahora, el problema que tenemos es lo siguiente. En este caso, prácticamente lo que vamos a tener en la A es que tengamos un número de tipo string. Por ejemplo, ingresemos 40. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que este A que contiene 40, que es un número pero que está en tipo string, transformarlo a un entero. Entonces aquí en la B, lo que vamos a decir es que me lo convierta, por ejemplo, a un entero. Entonces para esto vamos a decir a.parse y con esto lo que vamos a hacer es convertir este string a un entero. Entonces ahora si nosotros imprimimos aquí la B, pues en este caso nos va a mandar un error. El error que nos manda es que al momento de convertir estos datos puede ocurrir un error. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo en vez de que sea 40 pongo R+? Entonces ahí va a intentar convertir, pero va a saltar un error. Entonces aquí nos dice que esto lo que va a devolver es un result y ese result debemos manejarlo. Es para manejar un error. En este caso vamos a hacerlo con el método expect de esta forma y aquí colocamos, por ejemplo, no se pudo convertir. De esta forma y pasamos a ejecutar. En este caso, como nosotros ya estamos manejando el error, pues ya no hay ningún error. Entonces de esta forma nosotros podemos convertir un string a un número con punto parse, o sea, ya sea un número entero o un número decimal. Por ejemplo, si colocamos 40.5, pues este parse va a seguir funcionando. Y ahora aquí le tendremos que decir que vamos a convertir a F32, por ejemplo, y si nosotros ejecutamos, pues aquí vamos a tener ya la conversión. Ahora, si queremos hacer viceversa, por ejemplo, si queremos convertir un número a un string o otro tipo de dato a un string, en vez de colocar .parse, simplemente colocaríamos, por ejemplo, a.toString de esta forma, que es lo que hemos utilizado ya en esta función. Por ejemplo, por aquí, que hemos dicho que vamos a transformar a .toString. Y si queremos convertir, por ejemplo, a otro tipo de string, que es el string con tamaño fijo, sería as.str. De esta forma. Entonces hasta aquí nosotros ya sabemos convertir datos. Entonces nosotros podemos regresar por aquí y por ejemplo ya empezar a utilizar esta función suma. Entonces para esto, por ejemplo, vamos a venir por aquí. Voy a decir let. Vamos a crear una variable num1 y va a ser igual a input. Y en el input le vamos a decir ingrese primer número de esta forma. Ahora lo mismo vamos a hacer para el num2. Y le decimos ingrese el segundo número. Entonces lo que tenemos que hacer es realizar la conversión. Entonces vamos a redefinir el num1, pero en este caso va a ser de tipo F64. Entonces voy a colocar aquí F64 va a ser igual a num1.parse. De esta forma. Y aquí podemos colocar un wrap o expect. Y de la misma forma, pues hacemos con num2. En este caso, vamos a convertir a tipo F64. Y luego de eso ya, en este caso, pues realizamos la suma. Creamos una variable suma, llamamos suma y ahí le pasamos los dos números. Y luego de eso, pues nosotros lo que podemos hacer es imprimir. La suma es de tal número y tal número va a ser tal. Y aquí pues colocamos el resultado. O podríamos hacer de la siguiente forma. Podemos colocar aquí num1, num2, podríamos colocar encima el signo más y colocar aquí igual y aquí colocamos suma de esta forma. Entonces esto lo tendríamos que borrar y ahora sí, pues ya vamos a utilizar nuestra función suma. El único que no estamos utilizando es dividir. Entonces si nosotros pasamos a ejecutar aquí, tenemos simplemente ya un warning, nos dice ingrese el primer número, vamos a colocar 50 y el segundo número va a ser 40.5. Entonces aquí voy a colocar 40.5 de esta forma. Entonces el resultado de la suma de 50 más 40.5 es igual a 90.5. Ahora sí ya va tomando forma nuestra calculadora. Hasta aquí ya puedes realizar una operación básica que es sumar.
Con todo lo que hemos aprendido hasta este momento, vamos a terminar nuestra aplicación. Hasta aquí tenemos una función para ingresar datos por teclado, tenemos una función de suma, le vamos a agregar aquí otra función. De hecho, esto podemos simplificar. En vez de primero realizar, en este caso, la operación, almacenarlo en una variable, directamente podemos devolver la operación, que sería esta. De la misma forma vamos a hacer para restar. Voy a colocar aquí restar. Recibimos los dos valores y vamos a retornar F64 y también vamos a hacer directamente ahí. Entonces también vamos a colocar la parte de multiplicar. Simplemente voy a colocar multi de esta forma y luego de eso aquí voy a recibir dos valores y voy a devolver la operación. Ahora, en la parte de dividir que estábamos trabajando en esta parte, no lo voy a hacer o no voy a devolver dos valores, simplemente voy a devolver un valor. Entonces aquí voy a hacerlo de la siguiente forma. Pero lo que sí voy a analizar es lo siguiente. En este caso, si el segundo valor es 0, toda división no se puede realizar entre 0. Entonces, para que no salte un error de pánico aquí, lo que yo voy a hacer es verificar si es igual a 0. Entonces voy a colocar una condición, voy a decir si num2 es igual a 0 o 0.0, entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a imprimir un mensaje diciendo no se puede dividir por 0 y voy a retornar 0.0. De hecho, en este caso lo que yo podría hacer es colocar directamente 0.0 y esto lo que va a hacer es retornar y aquí va a terminar de ejecutarse la función. Ahora, si esta condición no se cumple, entonces no se ejecuta este código y lo que yo devolvería, o en este caso podría colocar else también. En el else, pues lo que yo voy a devolver es número 1 entre número 2. Entonces ya tenemos todas estas funciones, restar, multiplicar y dividir. Ahora, en esta parte lo que estamos haciendo es ingresar número 1, ingresar número 2 y luego de eso también realizar la conversión y llamar una de estas funciones, dependiendo si queremos sumar, si queremos multiplicar o dividir. Entonces, esto también nosotros lo podemos meter dentro de una función. Entonces, por aquí arriba, debajo del input, vamos a crear una función. Esta función lo que va a hacer es calcular. Entonces voy a colocar aquí, calcular va a ser lo siguiente. Esta calcular va a recibir una función, en este caso una función de este tipo, que sería una función suma, resta, multiplicar o dividir. Esa función tiene lo siguiente, recibe dos valores y retorna un valor. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Le voy a llamar operación. Va a ser esto de tipo función. En este caso también nosotros podemos recibir una función mediante el parámetro y ejecutarlo. Entonces, esto va a ser de tipo función, el cual va a recibir dos valores de F64 y esta función lo que va a devolver es F64 de esta forma. Entonces tenemos esta estructura de esta función que se llama calcular, el cual recibe una función que le vamos a llamar operación. Esta función operación tiene esta estructura. En este caso es una función que recibe dos valores y retorna un valor. Y esa función son estas, sumar, restar, multiplicar, dividir, tiene esa estructura. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer lo que hacíamos por aquí. En este caso vamos a recibir dos números por teclado y también vamos a convertir esos números. Entonces vamos a pasar a la parte donde dice calcular y vamos a copiar aquí. Y luego de eso por aquí, pues nosotros la función que vamos a recibir, a esa función que vamos a recibir, nosotros le vamos a pasar dos valores. Entonces voy a almacenar en una variable resultado y voy a llamar esta función operación, le voy a pasar dos números y el resultado voy a imprimir por aquí. El resultado es y listo. Entonces con esto ya tenemos la parte de función calcular. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso nos vamos a ir aquí a la parte del main y en aquí vamos a crear un bucle infinito, simplemente colocando loop. Y en la primera parte lo que yo voy a hacer es colocar un mensaje. De hecho voy a realizar un salto de línea para que haya un espacio por ahí arriba. Le voy a llamar calculadora
básica en Rust. Y debajo de esto voy a crear opciones. Uno va a ser 1 punto sumar, la segunda opción va a ser restar, la tercera opción va a ser multiplicar, la cuarta opción va a ser dividir, la quinta opción va a ser salir. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear una variable, opción, va a ser igual a input. En el input le vamos a decir que ingrese una opción. De hecho aquí simplemente vamos a decir ingrese una opción. De esta forma. Entonces, ahora vamos a utilizar el match. En este caso el usuario va a ingresar una opción. Puede ser 1, 2, 3, 4 o 5. Si es el 1, vamos a realizar la suma. Si es el 2, vamos a realizar la resta. Y así sucesivamente. Si es el 5, el programa debe terminar de ejecutarse porque estamos dentro de un bucle infinito. Entonces aquí lo que voy a hacer aquí es llamar match. En el match, pues vamos a analizar opción. Si la opción, en este caso, esto también vamos a convertir a tipo str de esta forma. Y ahora aquí nosotros podemos analizar. Si la opción es igual a 1, entonces vamos a llamar calcular. Y a calcular nosotros tenemos que pasarle una función. En este caso, función sumar. De esta forma. Y la opción 2 vamos a pasar restar, a la opción 3 vamos a pasar multiplicar, a la opción 4 vamos a pasar dividir. Y a la opción 5, en este caso, simplemente vamos a colocar break o también por aquí podemos agregar algo más. Colocamos gracias por usar la calculadora y colocamos break, colocamos coma y luego de eso, si no ingresa ninguna de estas opciones, entonces vamos a decir opción no válida. Entonces con esto ya tendríamos nuestro programa de la calculadora. En este caso, si esta parte te parece complicado, lo que estamos haciendo es que esta función calcular recibe una función. Una función que tenga esta estructura o esta forma. Y esa forma tienen estas funciones como sumar, restar, multiplicar. Entonces aquí nosotros le estamos pasando, por ejemplo, función sumar. Entonces nosotros le pasamos por aquí función sumar. En operaciones recibe una función, puede ser sumar, restar, multiplicar. Y luego de eso a operaciones, que es la función que estamos pasando, nosotros le pasamos dos valores. En este caso, si le pasamos sumar, pues se va a ejecutar esta función sumar. Si le pasamos en este caso restar, va a ejecutarse restar. Lo que estamos haciendo es pasar una función mediante argumento y lo estamos ejecutando una función dentro de otra función. Entonces ahora nosotros podemos probar ya nuestra aplicación. En este caso, esta conversión lo que estamos haciendo es que de tipo string estamos transformando a tipo str. Ahora vamos a venir por aquí y vamos a ejecutar. Colocamos cargo run y va a ejecutarse nuestra aplicación. Aquí nos aparece calculadora básica en Rust. Y aquí nosotros podemos seleccionar una de estas opciones. Por ejemplo, opción 1. Si es opción 1, pasamos dos valores, por ejemplo 40 y 50, y en este caso el resultado es 90. Si pasamos opción 2, en este caso colocamos 40 y 20, el resultado sería 20. Si pasamos la opción 3, que sería multiplicar, pasamos 4 y 5, que sería 4 por 5, el resultado sería 20. Y opción dividir, que sería opción 4, en este caso pasamos 8 y 2 y el resultado sería 4. Ahora, si colocamos opción 5, obviamente se va a cerrar nuestra aplicación, o por ejemplo, si colocamos alguna opción incorrecta, nos va a decir opción no válida. Entonces ahora si ingresamos 5, va a decir gracias por usar la calculadora y se cierra nuestra aplicación. Entonces hasta aquí nosotros ya hemos puesto en práctica todo lo que hemos aprendido hasta este momento. Y hemos creado una calculadora básica que realiza operaciones básicas. Ahora vamos a poner en práctica con otro proyecto. En este caso vamos a crear un proyecto en el cual el sistema o nuestro juego va a generar un número aleatorio. Y nosotros vamos a tener que adivinar en varios intentos. Para esto también le vamos a proporcionar niveles. En este caso nivel fácil va a tener 10 intentos, nivel intermedio 7 intentos y el nivel difícil 5 intentos. Entonces para esto vamos a crear un nuevo proyecto y en
Y ahora también vamos a ver cómo trabajar con librerías externas, o en este caso en RAD se llama create. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos importar crates externos o dependencias externas a nuestro proyecto para poder utilizar. Entonces para esto vamos a utilizar cargo, new, y vamos a colocar juego, adivina, de esta forma. Ingresamos a juego adivina y abrimos con Visual Studio Code. Ahora, nosotros vamos a aprender cómo nosotros podemos utilizar, en este caso, dependencias externas para nuestro proyecto. Y vamos a instalar, y también vamos a aprender a instalarlo dentro de nuestro proyecto. En este caso, nosotros podemos ir a crates.io. Simplemente colocamos crates.io. O simplemente puedes colocar crates Rust de esta forma. Y esto nos va a llevar a la página de crates.io. Esta es la página o esta es la plataforma donde nosotros podemos subir nuestros crates. Los crates son similares a bibliotecas o módulos en otros lenguajes de programación. En este caso son módulos que se pueden reutilizar por otros desarrolladores. Nosotros podemos subir por aquí nuestros crates y que pueden ser utilizados por otros desarrolladores. Como también aquí vas a encontrar muchas herramientas o muchos crates que tú puedes utilizar dentro de tu proyecto. En este caso vamos a necesitar para generar un número aleatorio. Entonces vamos a utilizar rand. Buscamos rand. Aquí tenemos rand. Ingresamos aquí y aquí nos va a dar un poco de información sobre rand, cómo nosotros podemos utilizar. Y por aquí también nos va a mostrar cómo podemos instalar. Podemos utilizar cargo add rand. O también dentro de nuestro archivo cargo.tom nosotros podemos copiar este código rand igual 0.9.0. Entonces hay dos formas de instalar. Uno es que nosotros copiemos esto, llevemos a cargo.tom y en la parte de dependencias pues nosotros lo peguemos. Esa es una. Otra forma es que vamos a borrar esto y ahora nosotros vamos a ir a la parte de create y aquí copiamos esto, cargo add rand. Entonces esto nosotros agreguemos en nuestro proyecto colocando cargo add rand. Entonces si nosotros presionamos enter, lo que va a hacer es en este caso agregar una dependencia a nuestro proyecto. Si venimos por aquí a cargo.tom vamos a ver aquí rand y agregado ya una nueva dependencia. Ahora nosotros vamos a aprender a utilizar esta dependencia. Vamos a venir a nuestro archivo main.rc y igual que nosotros importamos las librerías estándar que ya vienen en Rust, nosotros también utilizamos use y colocamos aquí rand. Vamos a utilizar aquí random /range. Esto es lo que necesitamos para generar un número aleatorio. Entonces, por ejemplo, por aquí voy a crear una variable let y voy a colocar número secreto. Número secreto igual va a ser a random rand que hemos importado por aquí, random range, de esta forma. Y aquí colocamos un rango. Un rango, pues ya sabemos, podemos colocar el número inicial y el número final. Entonces podemos decir desde 1 o desde 0, por ejemplo, desde 1 hasta 100, por ejemplo, de esta forma. Entonces colocamos punto y coma y ahora nosotros podemos imprimir por acá. Colocamos println y colocamos número secreto es 2 puntos y aquí vamos a imprimir el número secreto. De hecho aquí son 2 puntos de esta forma y listo. Entonces como verás aquí esta función random range aquí nos va a devolver un tipo de i32. Es el número secreto. Entonces nosotros podemos pasar a ejecutar. Vamos a venir aquí y colocamos cargo room. Aquí va a ser algunas instalaciones o algunas compilaciones de las dependencias que nosotros hemos utilizado. Entonces aquí nos va a mostrar número secreto 35. Si nuevamente ejecutamos, ahora es 64. Si nuevamente ejecutamos, es 50. Entonces ya funciona la dependencia que nosotros hemos agregado a nuestro proyecto, que es la dependencia rand o el create rand. Y en este caso, su función random range. A su función random range le pasamos un rango y esto nos va a generar un número aleatorio en ese rango. Ahora, esto es lo que necesitábamos para terminar nuestra aplicación. Ahora entonces lo que vamos a hacer es empezar a desarrollar.
Y hemos importado rand, ahora vamos a importar lo que estábamos utilizando anteriormente, que era std para entrada de datos. Pues colocamos aquí io y aquí colocamos stdin, stadout y write. Ahora aquí lo que vamos a hacer es colocar la función input. La función input va a ser lo mismo, puedes copiar de tus anteriores proyectos, en este caso va a ser lo mismo. Entonces ya tenemos para la parte de entrada de datos. Ahora, en función main, pues vamos a tener el número secreto que se va a generar al inicio. Y luego de eso, vamos a tener un bucle infinito con loop. Y aquí también vamos a colocar lo mismo que colocábamos en proyectos anteriores. En este caso vamos a colocar adivina el número secreto. En este caso, eso es nuestro juego. Colocamos esto para que se pare un poco. Colocamos las opciones. Vamos a tener opción 1, opción 2, opción 3. En opción 1 vamos a jugar en nivel fácil, que va a tener 10 intentos. En opción 2 vamos a jugar en nivel intermedio, que va a tener 7 intentos. Y luego de esa opción 3 sería nivel difícil con 5 intentos. Y la opción 4 sería salir. Entonces vamos a crear una variable opción para obtener los datos desde el teclado o para ingresar datos desde el teclado y seleccionar una de estas opciones. Ahora para esto nosotros podemos utilizar match y analizar en este caso opción. También lo vamos a convertir a tipo as.str de esta forma. Entonces si seleccionas opción 1, entonces aquí colocamos una flecha y aquí vamos a colocar jugar, una función que se va a llamar jugar. A jugar le vamos a pasar el número secreto y también en este caso los intentos, que en este caso sería, en la opción 1 sería 10 intentos, en la opción 2 7 intentos, en la opción 3 5 intentos y en la opción 4 sería break. O también podemos colocar aquí un println, gracias por jugar, break. Y luego de eso aquí vamos a colocar una coma y colocamos para la opción inválida. Entonces eso haríamos aquí en la parte de match, opciones, y ahora vamos a crear una función jugar. Entonces colocamos aquí jugar, el cual va a recibir el número secreto. Entonces colocamos aquí número secreto, que va a ser de tipo i32, y aquí vamos a tener la cantidad de intentos. Entonces podemos colocar aquí intentos, que también va a ser de i32. Entonces aquí también nosotros vamos a crear un loop, un bucle infinito, porque tiene que jugar hasta adivinar. Esta función tiene que ejecutarse hasta que el jugador adivine. Entonces por aquí vamos a crear una separación y también vamos a imprimir los intentos que le sobran. Por ejemplo, primero vamos a colocar aquí intentos restantes, imprimimos intentos y luego de eso aquí vamos a crear una variable para que el usuario ingrese el número. Entonces vamos a colocar num elegido, vamos a colocar ingrese un número. Y luego de eso también vamos a convertir a tipo, en este caso, entero. Colocamos parse y también un wrap. De esta forma. Entonces, prácticamente, aquí al número elegido, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este input nos va a devolver un string. Ese string lo vamos a transformar a un entero y también lo vamos a manejar el error. Entonces aquí, el número elegido va a ser de i32. De esta forma. Ahora sí vamos a hacer una condición. Si el número es igual al número secreto, que es esta, entonces eso quiere decir que ya ganó el juego. Entonces podemos decir aquí un mensaje, podemos dejar. De hecho también podemos dejarle aquí una separación. Y luego de eso le vamos a decir felicidades, has adivinado el número secreto y termina de ejecutarse esta función y el loop. Y termina de ejecutarse el loop. Y si en ese caso no adivina todavía, entonces si el número elegido no es igual al número secreto, entonces vamos a colocar else if y colocamos número elegido es menor que el número secreto. Entonces, en ese caso vamos a imprimir el número secreto es mayor. Y en esta parte prácticamente con el intento está fallando. Entonces, como está fallando, tenemos que descontar los intentos. En este caso vamos a quitarle -1. Ahora, estos intentos tienen que ser mutable. Entonces aquí vamos a decir que va a ser mutable. De esta forma. Ahora, colocamos un else. En este caso, si el número elegido es menor que el número secreto, entonces eso quiere decir que el número elegido es mayor. Entonces aquí vamos a decir que el número secreto es menor. Y también vamos a descontar los intentos. Y por aquí abajo, si en este caso termina todos los intentos que tenía, entonces vamos a colocar aquí. Si
intentos es igual a 0. Entonces por aquí vamos a colocar game over. Y también le indicamos cuál era el número secreto. Y colocamos un break. Entonces ahora nosotros podemos ya ejecutar nuestra aplicación. Si nosotros ejecutamos nuestra aplicación, vamos a venir por aquí, ejecutar, colocamos cargo room y podemos seleccionar la primera opción que es el fácil o por ejemplo la tercera opción que es el difícil. Entonces aquí nos va a decir opción inválida porque yo ingresé 5. Entonces voy a colocar 3 para el nivel difícil. En este caso me dice intentos restantes 5. Ingrese un número. Voy a colocar 50. El número secreto es menor. Entonces podría ser 25. Sigue siendo menor. Voy a colocar 15. Sigue siendo menor. Voy a colocar 10. Ahora me dice que es mayor. Entonces está entre el 15 y 10. Voy a colocar 13. Y me dice, felicidades, adivinaste el número secreto. Y en este caso, nuevamente me aparece esta opción. Entonces voy a colocar nuevamente opción 3. Voy a ingresar valores hasta terminar mis intentos. Me quedan 2 intentos y el último intento. Y ahora me aparece game over. El número secreto era 13. Ahora aquí me ha generado 2 veces 13 como número aleatorio. Lo que está pasando es lo siguiente. En este caso, al inicio de ejecutarse el programa, estoy generando el número aleatorio. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es que cuando se vuelva a cargar este menú, tiene que volverse a generar un nuevo número aleatorio. Entonces, para que eso pase, lo que tenemos que hacer es que esto vamos a cortar y lo vamos a meter dentro del loop. Entonces, con esto debería generarse un nuevo número aleatorio. Entonces, voy a ejecutar nuevamente. Ahora ya no volvería a generar el mismo número aleatorio. Entonces voy a seleccionar 3, coloco 50, me dice que es mayor, 75, me dice que es mayor, 85, es menor, 80, es mayor. Está entre 85 y 80. Entonces voy a colocar aquí 82. Game over, el número secreto era 84. Entonces ahora si nuevamente selecciono la opción 3 y fallo hasta que se me acaben los intentos, entonces ahora debería mostrarme otro número secreto y exactamente es otro número secreto. Entonces hasta aquí ya funciona correctamente la aplicación. Anteriormente había colocado por ahí arriba, entonces cada vez que volvía a jugar seguía el mismo número aleatorio, no cambiaba. Entonces ahora sí va a generar un nuevo número aleatorio. Entonces hemos llegado hasta este punto con esta segunda clase de este curso de RAS. Si te está gustando este curso, no olvides de poner me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para el siguiente video de este curso. Así que conmigo nos vemos en un próximo video.